Mira, ya que estamos, voy a hacer aunque sea la reacción de Momo. A ver una cosa. Momo Relojero, un influencer de videojuegos, hoy defendió en su... Una cosa, ¿por qué él le dice Momo Relojero? ¿Es Momo Relojero? ¿Momo se llama Momo Relojero? ¿O él le dice relojero por algo? Yo no tenía idea. Ah, en Twitter se llama Momo Relojero. Pues me quedé así y dije, pues lo general Agustín Laje es bastante respetuoso y no le va a decir relojero a nadie. ¿Y por qué relojero? ¿Por qué Momo se hace llamar relojero? No entendí esto. ¿Por qué se hace llamar relojero? ¿Por qué Momo relojero? Un meme me dicen por ahí. No sé, no entendí bien por qué lo de Momo relojero, pero bueno. Me quedo con la duda igual, les digo. Me quedo con la duda igual. Pero no sé, lo de Momo relojero no sé por qué será. La verdad no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ver. Redes sociales la mentira de los 30.000 desaparecidos, engañando así a por lo menos 500.000 de jóvenes. En este video voy a refutar sus mentiras. Quédate del otro lado. Probablemente uno de los momentos más épicos y cruciales del debate presidencial por las elecciones argentinas tuvo lugar cuando Javier Milei, en el bloque de los derechos humanos, tomó la palabra y dijo que los 30.000 desaparecidos eran una mentira. Vamos a escucharlo. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Aquí Milei literalmente lo que dice es que los dos se mandaron terribles cagadas. Tanto los montoneros como el régimen militar. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios, o no recuerdan algo así como sueños compartidos, o lo que es la propia Universidad de Madres Plaza. ¿Qué pasa? Que para tú recaudar dinero internacional, tú tienes que irte a que, bueno, lo que hubo fue literalmente una masacre, lo que hubo fue... Bueno, ¿para qué? Para recaudar dinero a nivel internacional para la causa, ¿no? Y recaudar la mayor cantidad de voces que se quiera. Entonces, por eso se necesitaban esos 30.000 muertos. Por eso es que necesitan esos 30.000 muertos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que Milei está recalcando aquí. Mayo. Por lo tanto, ¿saben qué? Ustedes sigan discutiendo la historia, sigan tratando de discutir la historia, reescribirla. Nosotros venimos acá, ¿saben qué? Para gobernar, para una Argentina nueva, una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre. Y nosotros nos vamos a ocupar de aquellas personas que están bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de indigencia, del 60% de chicos que no pueden morfar. De eso nos vamos a ocupar nosotros. Si ese momento fue tan épico, eso se debió principalmente a que la prensa... Claro, si no lo hacían, como bien están escribiendo por ahí por los comentarios, entonces no entraba dentro de lo que es un genocidio. Por tanto, y además no te iban a dar bola. ¿Sabes? No te dan bola, porque como no es un genocidio, pues sí, simplemente se desaparecieron algunos y ya está, pero no llega a ser genocidio como tal. Entonces Ensobrada estuvo días previos insistiendo con la idea de que tener que hablar sobre derechos humanos representaba un verdadero traspié para Javier Milei. ¿Por qué? Podría preguntarse uno. Bueno, claro, porque suponemos que solo la izquierda puede hablar de los derechos humanos, que la izquierda tiene una suerte de monopolio sobre los derechos humanos, cuando la realidad es muy otra. No existe mayor violador de los derechos humanos que los gobiernos de izquierdas. Gracias por poner a Díaz Canel aquí, Agustín Laje. Nosotros los cubanos tenemos cifras también que son así, que son indeterminadas. Por ejemplo, ahogados en el mar, no sabemos cuántos cubanos hay, desde que la dictadura está en el poder, por las balsas, ¿no? Por la gente que se va en balsa. No sabemos realmente. Las cifras se sitúan entre los 77.000 y los 150.000 muertos, pero no sabemos realmente cuántos son. Aunque creo que todo el mundo conoce, tiene algún conocido que falleció en el mar. Por ejemplo, la hermana de un bastante buen amigo mío del Vedado falleció ahí, la madre de un niño muy famoso que era Elian también falleció en el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos los que fallecen en el mar y uno no se entera, ¿ya? Pero el tema es que en Argentina, por ejemplo, con lo que pasó con nombre y apellido, se han encontrado gente que estaban en esas listas y que después no están. Entonces ese es el tema con lo de Argentina.
Pero vamos Así que en el mundo actual las únicas dictaduras que sobreviven en nuestro continente son precisamente dictaduras de izquierdas. Miren, por ejemplo, ustedes este caso de un periodista de dudosa confianza como es Marcelo Bonelli, que dice lo siguiente en sus redes sociales: revés para Milei, camino al debate presidencial. El candidato de La Libertad Avanza va a tener que hablar de derechos humanos y medio ambiente. ¿Por qué revés para Milei? ¿Por qué se supone que es un revés tener que hablar de derechos humanos para un libertario? Para una persona que no tiene, por ejemplo, ninguna alianza con dictaduras en la región, de lo cual no puede decir lo mismo Massa. En todo caso, el revés tendría que ser para Massa, cuyo aliado... Bueno, de hecho, el partido de Massa, los kirchneristas, los peronistas, como ustedes les quieran llamar ahora mismo, pues estaba reivindicando a Cuba y a Venezuela hasta hace nada. Estaban pidiendo que se levanten las sanciones económicas a una dictadura como la de mi país. O sea, son un despropósito, la verdad. Bueno. Regional es Maduro y son los dictadores cubanos, por poner solamente un ejemplo. Fíjense ustedes cómo la prensa constantemente te va queriendo generar la imagen de un Milei que no puede hablar de los derechos humanos. Y Milei, sin embargo, toma el micrófono, patea el tablero y viene con una verdad histórica. No fueron 30.000 los desaparecidos. Ahora bien, yo no quiero concentrarme ni en Bonelli, ni siquiera en Milei. Quiero contarles una cosa que me pasó hoy. Recibí un mensaje de un seguidor bastante joven además, que me decía que estaba muy confundido porque había visto un posteo de un tal Momo Relojero. Yo no sabía muy bien quién era, pero este tal Momo Relojero... El mejor historiador de Argentina, boludo. Momo es el mejor historiador de Argentina, todos lo sabemos. Lo estaba diciendo en sus redes sociales que Milei era un mentiroso, que en realidad sí habían 30.000 desaparecidos o incluso más. Bueno, esto ya lo hablamos. Momo es medio peronista. Le gusta Peronistán y ya está. O sea, el mejor historiador italiano, ponen por ahí, boludo. Me dediqué a darle algunas respuestas. Finalmente hubo un intercambio muy poco fluido, como se da. Momo directamente intercambiando con Agustín Laje, esto me gusta. Entonces salí a hablar de la verdad. Agustín, te espero hace años a que opines de los métodos de tortura, de la apropiación de bebés, de los vuelos de la muerte, de las empresas adquiridas a punta de pistola, de los crímenes a colimbas en Malvinas. Sabes que no es por el número esto. En el 2011 escribí un libro titulado Los mitos sesentistas. Después de 4 años de investigación recorrí bla 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 bla. Y lo peor es que no entendiste la ironía con respecto al DNI. No es un error. Lo que puse es una obviedad. Pero tu ironía es parte del argumento de fondo, a saber... Claro, esto que le está diciendo Agustín Laje es importante, que es el propio proceso el que se registra de los desaparecidos. Claro, es que ese es el tema. Bueno, evidentemente en una plataforma como Twitter. Aquí, por ejemplo, nosotros sí tenemos una plataforma creada aquí en los Estados Unidos que se llama Archivo Cuba, donde están todos los fusilados por la dictadura cubana. Y lo bueno que tiene Archivo Cuba es que, por ejemplo, no te incluye a los que han fallecido en el mar, ya, porque esas no son muertes causadas directamente por la dictadura. Esas no son muertes directamente de la mano de los dictadores como tal. Si se quiere son daños colaterales, pero a mí me gusta eso, que sea con nombre y con apellido. Entonces, eso está bueno y creo que es como se debe hacer. Donde uno tiene caracteres limitados, donde hay demasiado ruido de seguidores, likes, reposts y todo ese tipo de cosas. Entonces invité a Momo a este canal. Cuando lo invité al canal él ya dejó de responderme, entonces por eso decidí hacer este video. Claro que usted... Es que Momo, a ver, que esto es una locura, o sea, Momo no puede ir a debatir con Agustín Laje nunca, boludo, o sea, nunca. Estamos hablando de que intelectuales como Diego Rusarín no quisieron debatir con Agustín Laje. Imagínate tú si va a querer debatir Momo, o sea, que juega videojuegos, ¿sabes? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Agustín Laje le da 80 vueltas en un debate. O sea, le da 80 vueltas, no tiene sentido. Momo es el típico chabón que cree que tiene razón. Sí, boludo, yo qué sé. Es penoso, la verdad. Es penoso porque Argentina está como está, producto de ese tipo de historias populares que tienen allá, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos allá. Pueden pensar, ¿pero por qué hacer un video para un tipo que se dedica a hablar de videojuegos? Creo que Rusarín le gana a Laje. Bueno, pues díselo a él. Díselo a él, que fue el que dijo que no quería debatir con Laje. También decían lo mismo de Gloria Álvarez. Y Laje la crujió. Decían exactamente lo mismo de Gloria. Y Laje la crujió, pero mal. Díselo a él, que es el que no quiere debatir.
Justamente Momo me baneó por decir algo en lo que no estaba de acuerdo. Mira, hay una cosa que sí les quiero decir. A veces todos tenemos malos días, ¿ok? Incluido yo, todos, incluido Momo, incluido Agustín Laje. Y a veces van a ir a romper los huevos y es un momento en el que tú estás mal y quizás te baneó por eso. O sea, a mí yo no digo que Momo sea un mal tipo ni nada porque no lo conozco. No lo conozco de nada. Pero Agustín Laje lo cruje. Lo cruje. O sea... Juan Cala, gracias por la suscripción con Prime. Te estoy diciendo que Agustín Laje lo cruje a Momo. No tiene sentido que siquiera que lo invite al canal. Porque Momo no va a ir. No va a ir. O sea, ya les digo, no fue Rusarín. La única que ha ido a debatir con Agustín Laje fue Gloria y salió paliciada mal. Pero mal. Y Agustín Laje ha paliciado a periodistas, ha paliciado a todos en diferentes países. Imagínate lo que puede hacer con alguien como Momo. Piénsalo, o sea, no lo hace puré. Juegos. Bueno, precisamente porque se dedica a hablar de videojuegos, llega a cientos de miles de... A mí Laje me parece un conservador rancio, no lo considero liberal. Yo creo que ustedes no saben lo que es ser liberal. Los que opinan de esa manera, yo creo que no saben lo que es ser liberal. Pero realmente eso es tema para otro debate. Tu debate con Agustín. ¿Por qué, boludo? Si yo lo tengo como referencia. Me leo sus libros, lo tomo como referencia. ¿Por qué yo debatiría con Laje? No tiene ningún sentido que yo debata con Laje. Ninguno. Jóvenes que terminan siendo engañados por la opinión de una persona que no tiene ninguna preparación en la materia. Y miren, esto no es un ataque personal a Momo. Quizás este tal Momo sea una muy buena persona, quizás tenga muy buenas intenciones. Yo la verdad no lo sé porque no lo conozco y ni siquiera lo sigo. Yo tampoco conozco a Momo así personalmente, o sea, no lo conozco tampoco. Me enteré de su existencia el día de hoy, pero lo que sí estoy seguro es que habla sin saber y termina generándole ignorancia a todos los seguidores que creen que porque él juega bien a videojuegos, sabe además sobre otros asuntos. No, Momo no sabe de lo que habla y te lo voy a probar en este video. Hacemos una breve pausa para dar un... No, Agustín Laje no es libertario. Agustín Laje es más bien un liberal clásico, yo les diría. Solo opiné que considero que a Rusarín más preparado, creo que el chat lo odia. Bueno, es normal que la mayoría de la gente en mi chat no esté de acuerdo con las cosas que dice Diego Rusarín. O sea, las cosas que ha dicho sobre mi país son burradas. Burradas. O sea, las cosas que ha dicho Diego Rusarín sobre Cuba son burradas enormes. Enormes, pero gigantescas. O sea, no te puedes imaginar de qué tamaño. No te puedes imaginar de cuánto. ¿Ya? Pero vuelvo y repito, esto lo puedes buscar después. Él es quien dice que no quiere debatir con Laje. Miren, en el año 1983 vuelve la democracia a la República Argentina y el flamante gobierno de Raúl Alfonsín crea la CONADEP. CONADEP es una sigla que significa Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esto se creó puntualmente el 15 de diciembre de 1983 a través del decreto 187. ¿A qué se dedicaba la CONADEP? A investigar precisamente cuántos habían sido los desaparecidos en la República Argentina durante los últimos años, o sea, tanto durante el gobierno militar como durante el gobierno peronista anterior al 24 de marzo de 1976. Fíjense ustedes que se intentó de todas maneras que las familias llevaran las denuncias al Estado. Por ejemplo, en determinado momento se va a legislar la ley 24.411, a través de la cual se indemniza con mucho dinero a los familiares. Estamos hablando de más de $200.000 a aquellos familiares que llevarán la denuncia de un familiar desaparecido. Bien, o sea, digamos así, el Estado buscó todas las medidas para garantizar la seguridad, pero al mismo tiempo una reparación económica para los familiares de los desaparecidos, de modo que se pudiera conseguir un listado completo sobre la situación de Marras. Así las cosas, se terminó publicando toda la investigación de CONADEP en un libro muy conocido de la época titulado Nunca Más. Ese libro contabilizó entonces 8.961 desaparecidos. Como ustedes ven, ni siquiera llega a un tercio de los supuestos 30.000 desaparecidos. Esos 30.000 desaparecidos que hoy todos estamos obligados a repetir cuando no hay ningún tipo de documento que respalde esa cifra. Por más que le pese a Momo y por más que Momo diga que somos negacionistas los que no nos plegamos a esa mentira. Esa palabra de negacionista que se ha puesto tan de moda, boludo. Mamita, la palabra negacionista. Ahora bien, fíjense ustedes que ahí no queda la cosa. Solo 4.905 de esos 8.961 llevaban datos personales suficientes. El resto tenía muy poquitos datos, incluso muchos de ellos eran apenas sobrenombres o apodos. Miren,
además lo que empezó a ocurrir andando el tiempo. Se empezó a descubrir que muchos de esos nombres, además, empezaban a reaparecer. Por ejemplo, a ver, les voy a leer algo que yo cito aquí en el libro, habiendo hecho la investigación de este listado. Nombres de personas muy conocidas que terminaron incluso ocupando puestos públicos. Por ejemplo, la doctora Carmen Argibay estaba en este listado. Recordemos, la doctora Carmen Argibay fue nada menos que una de las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante los tiempos de Néstor Kirchner. O sea, personas que estaban en el listado de supuestas muertes o desapariciones seguían vivas, literal. Eran personas que se decía que estaban desaparecidas y realmente estaban vivas, estaban ahí, incluso formando parte del gobierno. Tú dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, no tiene ningún sentido. Y bueno. Y sin embargo, estaba en el listado de la CONADEP. O por ejemplo, el doctor Esteban Justo Rigui, ¿sí?, que fue Procurador General de la Nación, también durante épocas del kirchnerismo. Steph, gracias por sin esa embargo, también suscripción, estaba compadre. en el listado de la CONADEP. Muchos otros nombres, por ejemplo, el doctor Alfredo Humberto Meade, que también fue juez de garantías en épocas del kirchnerismo y que sin embargo figuraba en este listado. O por ejemplo, Juan Carlos Pellita, Alicia Raquel. Mira aquí ya el que viene a hacer demagogia. ¿Estás diciendo que la dictadura argentina fue algo positivo? Porque los tipos como ustedes tienen que agarrarse de este tipo de cosas, de este tipo de cuestiones. ¿En qué momento Milei, Agustín Laje o yo dijimos que la dictadura argentina es algo positivo? O sea, es que ustedes tienen que crear este tipo de bulos, tienen que darle la vuelta a lo que uno dice. En ningún momento se ha dicho que es algo positivo. Lo que ellos están diciendo es que, en honor a la verdad, no desaparecieron 30.000 personas. En honor a la verdad. Es como si yo te digo, bueno, pues el Che, Raúl y Fidel mataron a 30.000 personas. Pues no estaría diciendo la verdad. Al Che se le reconocen 100 y poquitos fusilamientos de él. De él, suyos son 100 y poco. Yo no puedo venir y decir, ¿era un asesino? Sí, coño, matar a 100 y pico de gente es un asesino. Pero yo no puedo venir y decirte, el Che mató a 30.000 personas en Cuba. Eso no quiere decir que yo esté diciendo que Che era mejor persona, porque en lugar de matar a 30.000 personas, mató a 100, no me acuerdo, 100 y poco personas, 100 y pico cubanos. Eso no quiere decir que el Che sea buena gente por eso. Eso quiere decir que Che mató a 100 y pico personas y no a 30.000 personas. ¿Por qué? Porque hay que honorar la verdad. De eso se trata. ¿Ya? Espero que te quedó claro. Pero bueno. El Dambra, Jorge Osvaldo Paladino, Adriana Chamorro de Corro, Silvia Tolchinsky Villarreal, o por ejemplo Alicia Palmero, Eduardo Alberto Kurt Fuentes, Ana María Testa, Rafael Daniel Najmanovich, bueno, muchos otros, o por ejemplo Guido Eduardo Puletti, mucha gente que tuvo incluso funciones. Prefiero vivir de pie que morir de rodillas. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. ¿Sabes qué dijo el Che cuando lo capturaron? ¿Sabes qué dijo el Che cuando lo capturaron? Soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Cuando lo capturaron los bolivianos. Di esa frase también. Que no se te olvide que cuando lo capturaron, dijo, soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Es muy valiente, ¿eh? Es muy valiente. A mí el Che me da el mismo asco que el Hitler, me ponen por ahí. Y sí, a mí como cubano también me da bastante asquito. Públicas, ya en este siglo, ya en el siglo XXI, aparecía en este listado original de la CONADEP que contabilizaba no 30.000, sino 8.961. Había además otro tipo de irregularidades. Por ejemplo, muchos de estos desaparecidos, en concreto 136, reaparecieron con ocasión del terremoto que tuvo lugar en México en el año 1985, cuando se hizo un raconto de las Hola Mosma, gracias por la suscripción con Prime, bro. víctimas argentinas. Aparecieron 136 nombres de argentinos que estaban viviendo en México y que sin embargo eran parte también del listado de CONADEP. Ok, CONADEP se equivocó, pero no por números pequeños. 136 es un número muy grande de argentinos que estaban viviendo fuera de Argentina y se dieron como desaparecidos. O sea, tienes que restarle ya a los 8.000 y tantos. Tienes que restarle. Es así.
Ya en tiempos de Kirchner, por lo tanto, y en vistas de tantas irregularidades, el listado fue revisado nada menos que por la Secretaría de los Derechos Humanos, que en ese momento, como ustedes sabrán, estaba siendo dirigida por Eduardo Luis Duhalde y por Rodolfo Matarolo, dos personas además muy comprometidas con las izquierdas e incluso comprometidas a nivel militante con las organizaciones armadas de los años 70. O sea, estos conteos lo hicieron personas de izquierda, pero eran personas de izquierda que hasta cierto punto tenían honradez. Por tanto, y además no querían mentir con los números. Y fueron ellos los que hicieron esos listados. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque, ojo, hay personas de izquierda que también quieren hacer honor a la verdad. Y no van a mentir descaradamente. Tienen sus profesiones, etcétera, etcétera. ¿Es así? Esta gente hace toda una depuración de este listado y en lugar de ampliarlo hacia 30.000, lo reducen. O sea, pasa de 8.961 casos a 7.089. O sea, se reduce bastante, casi 2.000 casos menos. Prácticamente 2.000 casos menos. Cuando esta gente hace la revisión. Ahora bien, en lo que corresponde al periodo del proceso militar, el número baja todavía más, baja a 6.447. El resto son desaparecidos que le corresponde al periodo peronista inmediatamente anterior al 24 de marzo de 1976. O sea, ¿cuál es el dato con el cual hoy contamos a través de la depuración que hizo el gobierno kirchnerista a principios de este siglo? Ese dato no es 30.000, es 6.447. Guste o no guste, ese es el dato que hoy se maneja. Aún así, dentro de estos números también habían irregularidades que yo consigno precisamente en el libro Los mitos setentistas. Y aquí sigue, mira, ¿qué necesidad hay de blanquear los asesinatos de una dictadura? No entiendo, macho. Bueno, yo no sé quién está blanqueando los asesinatos de una dictadura. Vuelvo y te repito, no lo hizo Milei, no lo hizo Agustín y no lo estoy haciendo yo. Simplemente lo que ellos están diciendo y lo que yo te estoy diciendo es que no son 30.000. Es lo único. Es lo único, o sea, no se está diciendo más nada que no sea eso. Ahora, supongo que tú, por ejemplo, también digas que Amnistía Internacional, pues Amnistía Internacional está blanqueando también esos asesinatos. La OEA supongo que también lo está haciendo. Supongo que las madres, muchas de las madres también, que no reconocen los 30.000, porque dicen, no jodas, o sea, cuando tú metes ahí y formas ese arroz con mango, me quitas credibilidad. Quitas credibilidad. Entonces, claro, lo que ustedes quieren es eso. A ustedes les gusta que les mientan. Esa es la diferencia. Se ha preguntado públicamente en la prensa lo siguiente, la voy a citar. Ella ha dicho lo siguiente: ¿con qué derecho se habla de 30.000 desaparecidos cuando había un conteo de 9.000? Se está refiriendo al primer conteo de CONADEP. ¿Recuerdan ustedes? El conteo de 8.961 casos. Sigue diciendo así Fernández Mejide. Porque es un símbolo. Están los mitos, pero quien hace historia tiene responsabilidad política. Debe decir la verdad. Claro, es que esto es lo que ella va a decir acá. Ella lo va a decir acá porque le mataron a su hijo. Y ella sabe que si, por ejemplo, tú te pones a inventar números, llega un momento en que la muerte de tu hijo va a ser también otra muerte en vano. Va a ser otra muerte de las que están por ahí y ya está. ¿Por qué? Porque se empieza a crear una mentira y después ya no son 30, ya son 90 y cuando vienes a ver llega un punto en que tú dices, bueno, imagínate tú. Ya está, ya fue, o sea. Yo no admito que haya dos números de desaparecidos. No. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder... Aquí ella reconoce que los 30.000 es para llegar a la figura de genocidio. Para eso ella lo reconoce. Que se recogen esos 30.000 precisamente para llegar a la figura del genocidio. Arguir que había un genocidio, se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. ¿Y saben qué, muchachos? Me pregunto yo, y le pregunto a cualquiera. Entre 10.000, para redondear, y 30.000, hay 20.000 de diferencia. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina que no han denunciado? 20.000 familias que no dijeron nada. No, te mataron a un padre, a un hijo, un abuelo, un nieto y tú no dijiste nada. Son 20.000 familias que son pelotudos. ¿Quién no tiene sentido? Lo siento, pero no tiene sentido. Lo siento, pero esta señora, aunque sea de izquierda, está hablando con razón. Aunque ella sea de izquierda, está hablando con razón. Y a este tipo de gente como Momo le jode. Pero ella está hablando con razón. ¿La desaparición de un miembro? Habría que preguntarle a Momo si considera que Fernández Mejide es una negacionista. Ella, que tiene un hijo desaparecido, que además integró nada menos que la CONADEP.
¿Ella acaso será también negacionista por reconocer los números que arroja la investigación histórica? ¿O ella también está obligada, según Momo, a tener que repetir la falacia, a repetir la mentira de los 30.000 desaparecidos? Miren, demos un paso más allá. Recuerden ustedes que yo les mencioné sobre la ley 24411, que es una ley destinada a indemnizar a los familiares de desaparecidos. O sea, básicamente te van a dar mucho dinero si vas al Estado y haces un... Sí, boludo, Momo es peronista, por eso es que Momo está de acuerdo con todo esto. Con los 30.000 muertos, los 30.000 desaparecidos y todo esto. Porque él es de izquierda. Él lo ha reconocido muchísimas veces. Cobra en dólares, eso sí, pero... una denuncia de que uno de tus familiares fue desaparecido. El monto en el año 2010 era de 610.919 pesos. Recuerdan ustedes que el dólar por entonces estaba alrededor de 3 pesos, con lo cual estamos hablando de más de $200.000 que les daban a los familiares de los desaparecidos. Aún así, en el registro de fallecidos de la ley 24411, que por su sigla es REDEFA, encontramos aproximadamente 7.500 casos. O sea, te pagaban si tú probabas que había un familiar tuyo desaparecido. Mucha plata en Argentina te pagaban. En reparación. Ojalá y en mi país se hubiese hecho eso. Ojalá. Pero ahí están todos. Y los números son más o menos similares. Y no pasó absolutamente nada. ¿Se puede seguir pensando, como hace este Momo, que quizás los familiares están tan aterrorizados que no quieren hacer una denuncia de algo que pasó en la década del 70 y que hoy te puede dejar en el bolsillo $200.000? Es decir, hay 23.000 familias que no están animándose a denunciar en el año 2023 algo que pasó en los años 70, recibiendo semejante beneficio del Estado. ¿Realmente podemos creer eso? ¿O es más lógico creer que el número 30.000 ha sido una burda mentira? Bueno, miren, ya no hay mucha discusión sobre esto. Un guerrillero muy importante, llamado Luis Labraña, ya ha desmitificado este asunto de manera pública. Él ha sido parte de las reuniones en Europa donde definieron los guerrilleros que iban a inventarse el número 30.000 desaparecidos para conseguir apoyo económico internacional. El número 6.000 no era un número que le permitiera... Ya son varias fuentes las que reconocen, internas, las que reconocen que el número 30.000 se hizo para entrar en el grado de genocidio. Son varias fuentes internas. No Agustín Laje, el ultraderechista. Son varias fuentes internas de izquierda. A juntar fondos a nivel internacional. Tenían que presentar algo gigantesco. Y el número que les apareció como idea fue 30.000. Esto lo dijo un guerrillero, Luis Labraña, que formó parte de esas reuniones. ¿Acaso este tal Momo va a considerar que Luis Labraña también es un negacionista? Miren, no hay muchas más vueltas que darle. Milei ha tenido el coraje en el debate de decir la verdad. No son 30.000 los desaparecidos. No es negacionismo decir la verdad. Aquí hay que respetar la verdad histórica. Todo lo demás es propaganda política. Así que cierro este video de esta manera. Si sos seguidor de Momo, seguilo, porque juega bien a los videojuegos. Pero de historia no sabe nada. No le creas una sola palabra. Mira cómo juega videojuegos. El resto no le des mayor importancia. Agustín Laje lo molió, lo partió en medio. Lo partió en medio.